a iniciar con la clase, pero bueno, antes de iniciar con la clase, no sé si sea el caso en este grupo, pero alguien me había comentado que no podía exportar las gráficas del Spice al Word porque su versión era muy antigua, algo así. Ajá, entonces estaba pensando darles una clase con Multisim para que vean cómo en Multisim también se puede trabajar. De hecho, las gráficas que les proporciono ahí en el temario están hechas con Multisim. Entonces llega el momento en que si sabes a trabajar en Multisim y el Spice, llega el momento en que pues no sabes en cuál de las en cuál de las dos paqueterías están hechas las gráficas, porque eh, llega el momento en que las puedes dejar muy parecidas. Ajá, entonces, si es el caso de alguien o si están interesados en saber cómo hacerlas, hacer pues sí, el estado transitorio, realizar el estado transitorio en Multisim, bueno, pues lo haríamos y para eso tendrían que instalar obviamente su Multisim. Entonces la pregunta es, ¿están interesados en que lo veamos o no? Sí, profe. Yo sí estoy interesada. Sí, profesor. Bueno, entonces lo haríamos en la siguiente clase, nada más vayan, Por favor. nada más vayan instalando su Multisim. Bueno, imagino que algunos lo tienen instalado, otros tendrán que reinstalarlo. Ajá, y en la siguiente clase, que vendría siendo que el martes, ajá, lo vemos para que no tengan, no tengan problemas. Pero sí, el Spice hay que seguirlo utilizando porque en la práctica número 3, 4, que es la de mallas, pues vamos a hacerlo con algún acoplamiento. De hecho, ya preparé un video para acoplamientos, para que veamos. De hecho, yo les voy a dar la clase de cómo vamos a hacer los acoplamientos con mucha calma. Y en el video, bueno, pues está un poco más condensado, pero se ven los 3 tipos de acoplamientos que vamos a ver. Entonces el Spice lo vamos a seguir usando. Pero bueno, entonces ese sería el recado. Y otro es que siempre hay gente que trabaja, que va al día en sus trabajos, o inclusive algunos adelantan. Este, probablemente hoy es viernes, probablemente mañana en la tarde o el domingo les doy pues la asignación de lo que van a calcular para su práctica 2, que es la RLC. La tienen que ir trabajando porque va a haber muchas dudas desde cómo ir entregando o conformando su trabajo. Si tienen dudas en sus gráficas, recuerden que no quiero que me las recorten y las peguen. Si alguien tiene dudas, pues podríamos verlas. Dudas en los cálculos también podríamos verla. Esa práctica no es tan fácil. Entonces no se confíen y ojalá y la puedan ir trabajando ya. Bueno, si no hay otro comentario, vamos a, pues ya con lo que es la clase. Y muy bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver, en una hoja hicimos algunos ejemplos de escalón. Si no mal recuerdo, ahorita vamos a ver la transformada del escalón, porque es importante, siempre lo vamos a estar utilizando mucho. Y el escalón trasladado también, ¿no? También es importante que lo veamos. Entonces, vamos a ver aquí.
Vamos a poner transformada del escalón. A ver. Recuerden que es un escalón unitario. Quiere decir que vale 1. Entonces el escalón unitario lo dibujamos así como UDT. Si hacemos su gráfica, a ver si recuerdan cuál sería su gráfica. A ver, ¿ya no se acuerdan? Sí, profe. De 0 es de menor a t es 0 y de mayor a t es 1. Si el argumento vale 0, el escalón no está definido, entonces en t igual a 0 no está definido. Para un lado va a valer 0 y para el otro va a valer 1. Y bueno, ese sería el escalón. Ahora, ¿cuál sería su transformada? Viene en las tablas, obviamente, pero vamos a ver cómo lo obtenemos. Es importante que sepamos interpretarlo porque los vamos a estar utilizando mucho. Entonces, esta es su función, esta es su gráfica. Y bueno, pues, ¿cómo sería? Pues me dice que la transformada del escalón, es importante que recordemos que es unitario. Entonces aquí tendríamos el valor de 1. Bueno, aquí su altura pues va a valer 1. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para esto? Pues aplicar la transformada de la derivada, la definición de la transformada. Entonces sería E a la menos ST. Ese es el operador que me va a transformar ¿a quién? Pues a UDT. Y lo único que tengo que hacer es operaciones, ¿no? Profe, ¿lo hace en tiempo menor a 0? ¿Cómo no entendí? ¿El tiempo menor a 0? Es que puso 0 menos. Lo que pasa es que ya les había comentado que el escalón en 0, más bien cuando el argumento vale 0, el escalón no está definido. Entonces aquí en t igual a 0, Okay. el escalón no está definido. Bueno, entonces aquí vamos a poner aquí, pero UDT vale 1 porque dijimos que el escalón era unitario. Entonces implica que la integral de 0 así y a la menos ST diferencial de t. Si hacemos esa integral, a ver qué seguiría de ahí, realizando esa integral. No, menos 1 sobre S por E a la menos ST evaluado desde 0 hasta infinito. Bueno, entonces, pues hay que evaluar y decimos que cuando t tiende a infinito, eso es, decirlo así es lo correcto, no decir cuando t va al infinito, porque se supone que no se conoce el infinito. Entonces E a la menos S cuando t tiende a 0. En este caso 0 menos, entonces tengo, aquí tendría 0 menos 1. Entonces la transformada del escalón unitario es 1 sobre S. 1 sobre S. 1 sobre S. Ojo,
unitario, ¿eh? Entonces, así lo vamos a trabajar. La transformada del escalón unitario es 1 sobre S. Bueno, ya tenemos la transformada del escalón unitario. Ahora, ¿qué pasa si el escalón no inicia en t igual a 0? ¿Qué pasa si el escalón está, pues, trasladado? Entonces vamos a ver cómo la obtenemos para interpretarla, porque la vamos a utilizar. Entonces, a ver, vamos a poner aquí transformada del escalón trasladado, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir que tengo, por ejemplo, u de t menos a, en donde a, pues es el desplazamiento que tiene. ¿Cómo sería la gráfica de ese escalón? El desplazamiento sería hacia el lado derecho, o positivo. A ver, Martínez Holguín. Sería positivo. No entiendo, positivo, ¿dónde? ¿O cómo? Si la recta iría hacia el lado positivo. El escalón. Pues no, es que no lo entiendo bien. A ver, aquí tengo ¿Sería a... de 0 a A? Cuando t valga a, ahí es donde va a empezar. digamos que a... Bueno, a partir de un poquito después de a y un poquito antes de a, pues bueno, después de a valdría 1 y antes vale 0. Esa sería su gráfica, ¿no? Bueno, y bueno, es que esto sigue hasta el infinito, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuál sería su transformada? Bueno, pues hay que aplicar la definición de la transformada de u de t menos a, pues sería la integral de, aquí pongo el operador, y lo que voy a transformar es u de t menos a. Bueno, pues hay que hacer las operaciones nada más y ya. Bueno, entonces aquí vamos a poner la nota, pero ¿cuánto vale el escalón? ¿Ya se les olvidó? Uno, ¿no? Había dicho. Pues vale 1, el escalón es unitario. Les dije que íbamos a trabajar con escalones unitarios. Ajá. Bueno, entonces si el escalón vale 1, pues ya no vamos a poner cuánto vale el escalón, pero sí es importante que, a ver, yo les preguntaría, ¿tiene sentido hacer la integral? Porque tendríamos que hacer la integral a lo mejor desde, bueno, no tendría sentido empezar desde 0, o no es correcto empezar desde 0, porque ahí el escalón no existe todavía. Entonces está empezando a partir de A, ¿no? Entonces la integral pues la tendríamos que hacer a partir de A hacia infinito, y el escalón vale 1, pues ya no lo pongo, y eso es lo que me queda, ¿no?
Habría que poner también la nota esa otra. Poner, además, el escalón empieza en A, ¿no? El escalón no empieza en 0, el escalón empieza en A. Por eso es que lo estamos poniendo así. Si hacemos más operaciones, ¿esto cómo va a quedar? Quedaría -1 sobre S por E a la menos ST, evaluado de A infinito. Ujú. Si hacemos más operaciones, ¿cómo queda? E a la menos S por infinito, bueno, evaluado en infinito, menos E a la menos S evaluada en A. Ajá, finalmente, ¿cómo queda? Menos S. Así, ¿no? Ujú. Sí, Y bueno, aquí entonces tendríamos ya como resultado 1 sobre S por E a la menos AS. Ujú. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo vea que tengo 1 sobre S, bueno, aquí lo voy a poner aquí. Quiere decir que el escalón está trasladado E a la menos AS veces. Ajá. Entonces, cuando vea la exponencial en Laplace que acompaña a otra función, porque aquí yo puedo decir que esta es la función principal y está acompañada por E a la menos AS veces. Pues o más bien esa exponencial le da traslación a la función principal. Entonces, cada vez que vea, ahorita es un escalón, pero más adelantito vamos a ver otro tipo de función. Ajá, entonces quiere decir que la función 1 sobre S está trasladado E a la menos AS veces. Y ya en el dominio del tiempo, bueno, pues tendríamos que ser su función equivalente. Además, adelantito después yo creo que de una vez. A ver, entonces ya tenemos el escalón. Vean el escalón sin trasladarse y el escalón trasladado. Ujú. Espérenme tantito, tengo una llamada urgente.
Bueno, pues a ver, continuamos. Entonces ya tengo el escalón trasladado. Ahora vamos a ver aquí un poquito en la teoría, supuestamente. Bueno, vean aquí, aquí en la teoría, que ustedes, la verdad ni recuerdo si ya la subí, no creo, porque este es del segundo parcial. Ajá, ya la voy a subir el fin de semana. Entonces el escalón, aquí también les puse la nota, el escalón o la función 1 sobre s está trasladado a la menos a s veces. Ajá, después vendría, ¿qué es una traslación real? Para que haya una traslación real de una función que esté trasladada, aquí tengo, vean, aquí tengo una función que está trasladada también a unidades. De hecho, aquí lo tengo, f de t menos a. Ajá, se le hizo un corrimiento a t, a unidades. Entonces, por eso está trasladada, no está en el origen, está trasladada. El escalón, también ya lo acabamos de ver, está trasladado las mismas unidades. Bueno, si yo multiplico estas dos funciones, como el escalón me dice que antes de a, el escalón vale 0, entonces 0 por todos estos valores, pues es 0, ¿no? El escalón a partir de a vale 1, entonces 1 por todos estos valores, pues me quedan esos valores. Esta está mal, no la he cambiado, bueno, no la había cambiado porque el programa con la que la hice, pues ya no lo tengo. Esto está mal, esto no es así. Porque a partir de A el escalón vale 1. Entonces 1 por estos valores de la función, pues me quedan estos valores. Entonces mi gráfica realmente sería así. Entonces ahí ya las estoy multiplicando las dos funciones y esta función tendría una traslación real. ¿Cuándo diría que no, o cuándo es el caso que no tengo una traslación real? Bueno, a ver, aquí la pinto rápidamente, entonces tendría, por ejemplo, aquí vamos a pensar que la función ahora sí está empezando en 0, esa rampa está empezando en 0, y esa yo la voy a multiplicar por el escalón, en donde el escalón está trasladado a unidades, ¿no? Entonces, por aquí está A, pero no está trasladado. Si multiplico el escalón por esta función, entonces lo que voy a tener es una función a partir de A, el escalón dice que antes de A el escalón vale 0, entonces todos estos datos para la función pues van a ser 0, porque 0 por estos datos pues vale 0. Y a partir de A, el escalón ya vale 1, entonces 1 por todos estos datos, pues me quedan esos datos. Entonces tendría yo ese caso. Entonces vean que esa función es, digamos que un tanto inútil porque no tiene pues funcionalidad. Podría parecerse a un diente de sierra y ya tendría sentido, pero esta como que no tiene sentido, ¿no? Porque no tiene una traslación real. Entonces, para que haya una traslación real, tanto la función como el escalón deben de tener la misma traslación. Y ahí entonces ya tendría utilidad esa función resultante. Ahora, ¿cuál sería la transformada de Laplace? Si quieren, esa la trabajamos aparte para que vean cómo la vamos obteniendo. A ver, vamos a poner aquí otra hoja. Y vamos a... Ahí están las notas, pero vamos aquí a
trabajarla para darle una interpretación. Ujú. Entonces, ¿cuál sería la transformada de u de t menos a? No, primero va la función. Ujú. Aquí voy a poner f, pero pues obviamente estoy generalizando. Ujú. Bueno, esa sería la transformada de la función, tanto la función principal como el escalón deben estar trasladados lo mismo. Ajá. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es un cambio de variable. Estos son, caray, digamos que herramientas matemáticas, lo que hacemos para resolver. Ujú. Bueno, en primer lugar, esto tendríamos que ponerlo así, ¿no? Integral de 0 a infinito. Lo que quiero transformar es f de t menos a por u de t menos a. Ujú. Y luego e a la menos st, diferencial de t. Esa sería lo que tendríamos que trabajar, ¿no? Bueno, entonces decimos que si tau lo cambiamos por t menos a, ujú, entonces vamos a hacer ese cambio de variable. Ajá, entonces, a ver, ¿qué haríamos? Bueno, aquí yo necesito saber cuál es la diferencial de t. Bueno, aquí implicaría, si yo le saco la diferencial a esta ecuación, entonces tengo que sacar la diferencial en el miembro izquierdo de esta ecuación, sería diferencial de tau, ujú, igual a diferencial de t, y ya, pues ya saben que es una constante, entonces no tiene diferencial, entonces se quedaría así. Ujú. Entonces vamos a hacer ese cambio de variable, a ver cómo queda, a ver alguien que nos ayude, que me ayude. Ya no están. F de tau por U de tau, todo eso por E a la menos ST, S tau. A ver, ¿cuánto vale t? Aquí habría que despejarlo. Ujú. A ver, Tau Tau más más A, ¿no? A. t es igual a tau más A. más a. E a la menos st, pero entonces sería tau más a. Ujú. Diferencial de tau. Ujú, diferencial de tau, exacto. Ahora, pero, ¿cuánto vale el escalón? Vale 1. Ujú, vale 1. Entonces tendría yo que sería la integral de 0 a infinito, f de tau. Aquí vamos por las propiedades, vamos a separar eso en dos términos, ¿cómo quedaría? E a la menos S tau más Ya así por por E. E a la menos ese. Bueno, exacto. Ajá. E a la AS viene siendo una constante, porque aquí mi variable veo que es tau. Ajá, entonces esa es una constante. Ujú. Y lo que me queda entonces es, por el cambio de variable ya pasa eso, ¿no? Entonces f de tau, mi variable ahorita independiente es tau. Entonces e a la menos s tau, diferencial de tau. Ajá. Y ahora preguntaría esto, ¿quién es? ¿Se dan cuenta de la definición de la transformada de Laplace? ¿No? Sí. Sí, perfecto. Sí, profe.
Entonces aquí tendría que sería f de s por e a la menos as veces. Esa sería la transformada de Laplace de una función que está trasladada y acompañada por el escalón con el mismo, con el mismo desplazamiento. Ojo, los dos deben tener el mismo desplazamiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tenga una función que está acompañada por una exponencial en Laplace, ojo, en Laplace, que tenga a s veces, pues quiere decir que entonces esta función en el dominio del tiempo está trasladada a veces y obviamente está acompañada por un escalón. Para que quede más claro, vamos a poner aquí ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo un resultado que sea, por ejemplo, no sé, 8 sobre s más 4 por e a la menos 2s. Yo hice cálculos y de pronto me encuentro con este resultado. Si se dan cuenta, tengo por ahí el mismo formato. Esto viene siendo pues la f de s, ¿no? Bueno, ¿cómo expreso esto en el dominio del tiempo? Entonces no es complicado. Lo que tienes que hacer es, primero obtienes la transformada inversa de f de s normal como tú la conoces. A ver, ¿cuál sería en el dominio del tiempo 8 sobre s más 4? 8 por la exponencial, bueno, e a la menos 4t. E a la menos 4t. Pero como está acompañada de esta le está dando traslación real, entonces dices a t, le vas a aquí, vean que quién es el corrimiento aquí, es a, aquí aparece esa a. Entonces aquí, ¿qué corrimiento va a tener t? Pues 2, ¿no? Entonces sería e a la menos 4t, pero con un corrimiento de 2, y la hago acompañar por el escalón. Entonces, por u de t, ¿cuánto? Menos 2. Menos Menos 2. 2. Menos 2, y ahí ya tengo la función en el dominio del tiempo. Entonces me doy cuenta que sí, la función principal tiene un corrimiento en t y está acompañada por el escalón. Entonces, este es el teorema de traslación real. Aquí, ¿qué tendríamos que poner? Pues que quiere decir que la función f de s está trasladada e a la menos as veces. Entonces, no es complicado el teorema de traslación real, ya lo estamos viendo cómo se le da su interpretación, porque probablemente se encuentren un problema en la guía que tenga traslación. Y bueno, ustedes van a querer probablemente resolver ese problema. Ya no se los pido últimamente porque ya es menos tiempo. Entonces, a veces ya no, de hecho ahorita vamos a ver en las notas originales que no, hay muchos temas que ya no toco por falta de tiempo. Los tocaba antes porque eran 2 horas de clase, ahorita ya no. Bueno, pero entonces ahí está la interpretación de la traslación real. Bueno, si seguimos con la teoría,
De hecho, aquí debe estar, aquí, vean, aquí está la traslación real y por aquí debe estar la nota. Ujú. Bueno, aquí tengo un ejemplo. Me parece que es el mismo. Ujú. Bueno, pero ya lo vimos cómo es. Ahora, y ya vimos el escalón, su transformada, el escalón desplazado, su transformada. Ahora vamos a ver con el impulso unitario. Otra vez es unitario. Entonces, el impulso unitario me dice, es una función del tiempo. El impulso unitario o la delta de Dirac, ¿no? Así, en matemáticas así de ustedes la conocían, ¿no? Delta de Dirac. Ajá, entonces, nosotros vamos a decir impulso. Entonces, es una función del tiempo que vale 0 cuando su argumento es menor que 0 y que también vale 0 cuando su argumento es mayor que 0. Y que es infinita cuando su argumento vale 0. Entonces quiere decir que cuando va a existir la delta, cuando su argumento valga 0. Punto. Eso es todo. Con cualquier otro valor del argumento que no sea 0, la delta no existe. Así de sencillo. Ajá. Y matemáticamente, pues aquí lo tengo, ¿no? Si t es diferente de a, pues yo voy a tener un resultado que no va a ser 0. Entonces la delta vale 0. Si t es igual a a, el argumento va a valer 0 y entonces existe el impulso. Bueno, y después ahí les puse cuál es la transformada, y con calma, y se